Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver el principio de Arquímedes o condición de flotación. Si recordáis el último vídeo dedicado a la ecuación fundamental de la hidrostática, supusimos un recipiente con un fluido en reposo y aquí una porción de ese fluido a la cual aplicamos pues que la suma de fuerzas es igual a cero. En ese caso, la forma del objeto, la forma de la porción de fluido pues tenía caras paralelas para poder aplicar bien la definición de presión, ¿verdad? Pero esa porción de fluido podía haber sido de la forma que nosotros hubiéramos querido. Por ejemplo, así. Y esa fuerza de sustentación que vence al peso la podríamos haber llamado de otra manera. El peso seguiría apuntando vertical y hacia abajo, y a esa otra fuerza que tiene que contrarrestar al peso la podríamos haber llamado empuje. En el caso anterior era la suma vectorial de esas dos fuerzas, la que aplicábamos desde abajo y la que se aplicaba desde arriba. Esa fuerza, ¿quién la ejerce? La ejerce el fluido que hay alrededor, ¿vale? No la porción que nosotros escojamos, sino el fluido que hay alrededor. Entonces lo que ocurre es que el empuje es igual al peso, ¿vale? Y este peso, ¿cómo lo podemos expresar? Pues en función de la densidad, como hicimos en el vídeo anterior. Rho por V y por G. Así que el empuje es igual a Rho del fluido, mucho ojo, por el volumen de esta porción de fluido por la gravedad. Este volumen le vamos a poner una etiqueta, le vamos a llamar volumen sumergido, ¿vale? Y ahora veréis por qué dentro de un momento. Es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Con este ejemplo de un fluido del cual tomamos una porción imaginaria, el volumen sumergido no tiene sentido porque todo está sumergido. Pero ¿qué ocurre? Que ahora imaginad que sustituimos esta porción de fluido, la sustituimos por un objeto de otro material, ¿vale? Imaginad que esto ahora es una piedra, una madera, un plástico, lo que queráis, de esta misma forma, y la metemos ahí. Entonces, esto ya no pesará m por g, porque es otro material. Pesará, pues, imaginemos, m' por g, donde m' es la masa de ese objeto que hemos metido ahí, pero que tiene el mismo volumen que la porción de agua que hemos tomado al principio. ¿El empuje de qué dependía? Dependía de la forma que tiene esto, o sea, del volumen, y es una fuerza que hace el exterior, el fluido que hay fuera. Entonces, si este objeto está flotando, querrá decir si flota, querrá decir que m'g es igual a ρf g volumen sumergido. Como m' lo podré escribir como la densidad del objeto por el volumen y por la gravedad, eso sería igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen igualmente. Fijaos que la conclusión es que la densidad del objeto tiene que ser igual a la del fluido, ¿vale? Eso sería si flota aquí entre aguas, ¿vale? No sube a superficie, sino que flota entre aguas, cuando la densidad de los dos es igual. Pero, ¿qué ocurre si la densidad del objeto es mayor que la del fluido? Entonces, m'g es mayor que el empuje, porque el empuje depende de la densidad del fluido, fijaos, y entonces se hunde. ¿Y qué ocurre si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido? Pues m'g es menor que E, que el empuje, y entonces sube a superficie, vamos a poner, sube a superficie. ¿Cuánto subirá a superficie? Imaginad que es este mismo objeto, en este caso, que es el caso más especial, digamos, ¿vale?
pues subirá de tal forma que se igualen las dos fuerzas. Cuando el empuje se iguala al peso, entonces se permanecerá estático. Fijaos que si sube a superficie, ahora el volumen sumergido, este volumen sumergido que os he hablado aquí, ya no es todo el volumen del objeto, sino que es solamente este. Esto es el volumen sumergido. Solamente esto de aquí. Entonces ahora el empuje no es este de aquí arriba, bueno, sí es este de aquí arriba porque es general, volumen sumergido, ¿vale? Pero lo que ocurrirá en esta situación es que el empuje será igual al peso, igual a m'(g). Y este empuje será la densidad del fluido por g por el volumen sumergido. Y esta será la posición de equilibrio. Si las densidades son iguales, está en equilibrio. Si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, se hunde y cuando caiga al fondo completamente estará en equilibrio. Y si la densidad del objeto es menor que la del fluido, entonces sube a superficie y alcanza el equilibrio estático cuando se igualen estas dos fuerzas. ¿Vale? Esto lo podemos desarrollar como ρ por v por v ρ' por v, que es otra densidad. Bueno, le voy a llamar ρ, es que si no se va a liar. ρ por v por g. Ese es el volumen total, ¿vale? Volumen total del objeto. Y entonces el equilibrio se alcanzará cuando la densidad del fluido multiplicada por el volumen sumergido iguale a la densidad del objeto multiplicada por el volumen total. Cuando se cumpla esto, el objeto estará flotando en equilibrio. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.